Muy buenos días, bienvenidos todos a esta actividad del curso de Teoría de Sistemas 1. Hoy, 31 de julio, vamos a continuar con el desarrollo de la teoría de sistemas, especialmente enfocándonos a algunos tipos de sistemas dentro de la clasificación de sistemas. Solo que antes, como hemos comentado al final del día anterior, vamos a realizar una evaluación corta comprensiva para poder identificar cómo van en su comprensión de los conceptos que hemos estado trabajando de la teoría de sistemas. Entonces, les voy a pedir que, por favor, todos los estudiantes ingresen a Widi en el portal del curso y ahí ubiquen la evaluación cota número 1, que tendrá algunas preguntas sobre esta teoría de sistemas que hemos estado cubriendo, y por favor respondanlas en el transcurso de los próximos 15 minutos. Por favor, esta es una participación individual de todos los estudiantes, así que, como dijimos el día anterior, ahorita al inicio del periodo vamos a realizar esta evaluación. Ya está disponible y pueden ingresar a ella para poder realizarla. Vamos a darles ahí los 15 minutos de trabajo. Espero que durante estos siguientes 5 minutos la mayoría de estudiantes puedan ingresar a la evaluación. Cualquier duda, cualquier problema con la realización de la evaluación, pueden comentarlo aquí en el chat de este Meet.
Es importante que los estudiantes aquí presentes ingresen a la evaluación. La dinámica regularmente de estas evaluaciones, así como las evaluaciones parciales, será que en los primeros 5 minutos deben de ingresar a la evaluación y posteriormente ya no se permitirá el acceso. En esta ocasión, por ser la primera evaluación que hacemos, vamos a permitirlo, pero por favor, tomarlo en cuenta para futuras evaluaciones. Mientras más tarde ingresen a la evaluación, menos tiempo tienen para responderla y para completarla. Ingeniero, muy buen día. Disculpe la molestia, fíjese que yo estaba terminando mi examen, pero me dio error al enviarlo. ¿Qué mensaje te muestra? Me sacó del sistema, me dice que me loguee otra vez. Prueba a ingresar nuevamente. Posiblemente perdiste conexión a internet y te debería de volver a dejar ingresar. Ok, ya lo había respondido todo. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Buen día. Sí, solo, disculpe la interrupción, tal vez le podría comentar si nos podría apoyar para ver si así como por ejemplo en el caso de las tareas, nos podría asignar, digamos, que pudiera ser visible un poco antes de medianoche. Como me parece que les comenté y si no lo reitero, em, yo creo la entrada para que ustedes suban la tarea, pero la tarea es dejada en un día de clase previo.
por lo cual la entrada de la tarea no es el enunciado para que hagan la tarea, sino que el enunciado se establece el día de la clase previa donde se ha dejado la tarea. La entrada que yo pongo en UEDI solo es para que ustedes entreguen la tarea. Por eso sí, les voy a agradecer que tengan mucha participación activa en las clases de cada día para que estén atentos a tomar nota de las evaluaciones, perdón, de las tareas y también las evaluaciones, porque si se recuerdan, el día anterior establecimos que esta evaluación íbamos a realizarla hoy y por eso hoy la estamos haciendo de acuerdo al horario que indicamos. Es decir, todas las indicaciones se dan en clase y las entradas de las tareas son solo para que ustedes entreguen. Por esa razón no importa el momento en el que se publica, a menos que más adelante, por ahí ya cuando veamos algunos temas de modelación, yo les indique que les voy a dejar algún caso con alguna descripción que es un poco extensa y que no la veamos en clase y entonces ahí sí el enunciado va a estar dado para que ustedes tengan que consultar la entrada de la tarea para ver en qué consiste. Pero mientras no lleguemos a ese momento, y cuando lleguemos a ese momento también se los voy a indicar en clase, pues tomen por favor la referencia de que la entrada de las tareas no es el enunciado de lo que tienen que hacer. El enunciado se da en cada día de clase eh, virtual, en este ambiente en que estamos, y esas entradas es para entregar ustedes las tareas. 3 minutos más para finalizar la evaluación. Muy bien. Gracias por su participación en esta evaluación.
esta evaluación cota número 1, tenemos 47 estudiantes que se han sometido. Tenemos unos muy buenos resultados, diría. Tenemos un promedio de notas arriba de los 79 puntos. Así que en este momento se ha activado la retroalimentación para que ustedes puedan revisar la nota que obtuvieron y a la vez las respuestas esperadas por las preguntas. Por favor, tenemos ahí 5 minutos más para que puedan revisarlas y que puedan comentar. Si hubiera alguna duda sobre algún tema, por favor pueden indicarlo en el chat para irselos resolviendo uno por uno en orden de prioridad. Y me confirman también cuando completen su revisión. Damos 5 minutos, pero si necesitan más tiempo me avisan. ¿En qué, perdón? ¿Qué pasó, Matos? Sí, no sé si me logra escuchar bien. ¿Perdón? No sé si me logra escuchar bien, le digo. O no me logra. Sí, Fíjate que también. no puedo escucharte muy bien. ¿Y Repíteme. ahora? Háblame ahora. ¿Ahorita? Sí, dime. Sí, solo es que la pregunta ahí donde decía de análisis y síntesis, ¿para qué es lo más importante para sistemas complejos? Eh, como yo, o sea, tuve malo, pero porque me confundí en un concepto ahí. Cuando decía la integración, pensé que era la unión de ambas, ¿no? Pero, Hazme un aquí, favor, para yo ubicar la pregunta, ¿verdad? Bueno, tenemos varias preguntas. Escríbeme en la el 8. chat, escríbeme en el chat para ubicarla y entonces te puedo comentar en tu caso. Igual para todos los demás, las dudas que tengan, por eso se los pido que escriben en el chat para que, como pueden haber varias dudas, yo las voy a respondiendo una por una según cada cuestionamiento. Y por favor, un poquito más de detalle, Matus. No solo me pongan número de preguntas, sino díganme sobre qué trataba la pregunta y qué era la duda.
Bien, solo veo la pregunta de Matos, así que voy a responderla en este momento, pero si alguien más tuviera alguna otra duda o inquietud sobre preguntas de esta evaluación corta, pueden comentarla en este momento. La pregunta que estoy viendo que Matos tenía era esta, que dice que entre la diferenciación e integración, es decir, entre análisis y síntesis. Aquí lo que está entre paréntesis es una asociación de lo que por ahí hay un video sobre el concepto de la teoría de sistemas, porque la diferenciación corresponde a esa descomposición de análisis que hacemos en el mapa sistémico del universo y la integración corresponde a esa operación de síntesis que hacemos cuando, como pensadores sistémicos, buscamos comprender el funcionamiento completo de la totalidad de cualquier sistema o fenómeno de la realidad. Entonces la pregunta era que entre esos dos conceptos de diferenciación e integración que se pueden encontrar en muchos sistemas complejos, ¿cuál es el más importante para el pensador sistémico? Sí, definitivamente, como dijimos en clase, por ahí cuando empezábamos a ver las operaciones mentales, los pensamientos, tipos de pensamientos que podemos nosotros utilizar, al inicio del curso, sí hacemos referencia a que integración es unión de elementos, unión de enfoques, unión de partes. Sí, es la concepción de la totalidad, la concepción de la integración. Sin embargo, lo que aquí se consultaba era cuál es la más importante para el pensador sistémico. Lo que sucede es de que en el video donde se hace referencia a esta diferenciación e integración, así como en algún momento también en una de las clases que revisábamos el, el análisis que podemos hacer de las realidades sistémicas, que realmente hemos estado llamando análisis sistémico, hacemos referencia a que un pensador sistémico, naturalmente, desde la premisa inicial de la perspectiva del todo, pues sí se podría decir que siempre busca la perspectiva de integración. De hecho, el método de los 3 pasos que vimos al inicio de la teoría de sistemas, pues nos pone énfasis en que empezamos por la integración, es decir, empezamos viendo a qué sistema pertenece el sistema que vamos a estudiar y cómo es que hay otros elementos en ese sistema que interactúan con ese sistema que es de nuestro interés estudiar. Sin embargo, luego de esa integración o de esa identificación de la totalidad de donde está esa realidad, ese sistema que queremos abordar bajo estudio, se nos da una serie de pasos que nos llevan a adentrarnos o a ubicarnos un poco con más detalle en lo que es el sistema en sí mismo y en lo que sería la diferenciación de ese sistema, estudiándolo desde una perspectiva sistémica, es decir, cuáles son sus partes, pero también cuáles son sus propias integraciones a un nivel correspondiente. Regularmente en la jerarquía de niveles de integración de los sistemas que vimos, a un nivel un poco más bajo, de integración superior desde donde partimos nuestro estudio. Y a veces si queremos más detalle de cómo funciona ese sistema, pues tendremos que bajar a un nivel todavía más bajo de integración de los subsistemas de ese sistema. Pero no perdemos de vista la integración, aunque estemos haciendo una diferenciación de cada uno de sus sistemas o subsistemas. Es decir, el pensador sistémico, aunque sí pone un énfasis especial en la síntesis o integración, no descarta o no elimina la diferenciación o lo que hemos llamado el análisis sistémico. Es decir, ¿cuál es más importante para el pensador sistémico? La verdad es que es relativo, porque ambas son importantes y lo mejor es mantener un equilibrio de estudio entre ambas aplicaciones. Como les digo, cuando ya vimos que los sistemas
se pueden identificar, y eso es lo que es la base inicial de la complejidad, en diferentes capas o niveles de integración, como ese video que vimos que iba viajando del ojo de la joven que estaba en un campo recostada hacia afuera o hacia adentro, veíamos diferentes niveles de integración de los sistemas. Cuando nuestro interés es en algún nivel en particular, casi siempre empezamos el estudio en el nivel un poco superior para poder ubicar el suprasistema que contiene el sistema de interés bajo estudio, y luego profundizamos o entramos a la diferenciación de ese sistema para poder comprenderlo mejor. Y de repente, como les digo, si nuestro interés es tener más claridad sobre el funcionamiento de ese sistema, requiramos profundizar a niveles de integración más detallados, de más bajo, más abajo del nivel de donde empezamos, para poder tener la claridad de qué es o cómo se comporta ese sistema que tenemos interés de estudiar. Por eso es que la respuesta esperada es esta. Y sí, puede causar un poco de confusión, como Matos nos lo indica, pero tenemos que estar claro, aunque empezamos diciendo que la integración o la síntesis era la operación mental más cercana a lo que sería lo más relevante del pensamiento sistémico, vimos una ecuación donde decía análisis más síntesis, ¿no? Esa ecuación es la que nos refleja lo que esta pregunta indica. ¿Qué tenemos que considerar? Es como cuando hablamos de las relaciones y de las partes. No podemos ver un sistema solo como conjunto de partes, pero tampoco podemos ver un sistema solo como conjunto de relaciones. Vemos un sistema de forma integrada, como partes y relaciones, pero para comprender las partes y las relaciones tenemos que hacer la diferenciación de verlas también en forma analítica, en forma de elementos del sistema. Así que un balance adecuado, un equilibrio adecuado entre ambas perspectivas, como vamos a ver ahora a continuación con respecto a los sistemas abstractos diseñados, estas son dos perspectivas que podrían basarse en diferentes paradigmas, pero nosotros lo integramos en un solo paradigma, que es el paradigma sistémico. Bien, tengo por aquí algunos otros comentarios en el chat. Isaac hace una pregunta sobre la clasificación de los sistemas. Vamos a ubicar la pregunta número 10 de Isaac para que podamos responder con más certeza. Permítame un momento. Muy bien, vamos a ver. Me parece que Isaac hace referencia a esta pregunta. Y nos indica que selecciono la opción de sistema social. Como, vamos a ver. La clasificación de sistema social. Quiero ubicarla por acá. Bien, esa era como se les plantea la pregunta. Ahorita vamos a poner aquí las respuestas esperadas y serían estas. Entonces, cuando me dice sistema social, sí, eso sucede porque cuando aquí la pregunta
nos dice, relaciona cada tipo de sistema existente en el mapa sistémico del universo con la definición, ejemplo o uso que podemos darle. Hacemos referencia, como decía en la clase anterior, a la clasificación de Peter-Chelan, en la cual utilizamos 4 tipos de sistemas que están asociados a ese mapa sistémico del universo, del cual parte el concepto de la teoría de sistemas de esta perspectiva de Peter-Chelan, en el cual hemos dicho que esa clasificación de 4 sistemas abarca cualquier tipo. Es cierto que los sistemas sociales forman dentro de esa categoría un tipo de sistema que está dentro de los sistemas de actividad humana. Sin embargo, aquí la pregunta iba en la línea de la clasificación del mapa sistémico del universo, esa que vimos nosotros en una lámina donde aparecían diferentes ejemplos, como los sistemas sociales, a ese nivel un poco más general, y de la cual ustedes tenían que hacer la tarea que estaba programada para entregar el día de hoy. Esos 4 tipos de sistemas, que son sistemas de actividad humana, sistemas naturales, sistemas físicos diseñados y sistemas abstractos diseñados. Son esos 4 tipos. No quiere decir de que, en este caso, las ciudades o los hogares, como lo indicas, no sean un sistema social. Solamente, aunque aquí estaba entre las alternativas de las respuestas, lo que sucede aquí es de que estamos utilizando una clasificación en particular, que es la clasificación de ese mapa sistémico del universo, que es una definición conceptual de la teoría de sistemas que Peter-Chelan indicó en sus inicios de desarrollo de toda esta teoría. Y entonces, dentro de esos 4 tipos, es que se pedía clasificar a estos 4 descripciones generales de sistemas. Pero sí, los sistemas sociales son sistemas de actividad humana. El tema aquí es de que la respuesta que ustedes tienen que dar es en términos de esa clasificación que pusimos énfasis en clase. Aunque vimos que habían otras clasificaciones. Y como les decía, el ejemplo de la tarea del estudiante que identificó 8 tipos de clasificaciones, se quedaba corto aún porque ninguno de ellos estaba en los sistemas sociales como tal, y pueden haber otras clasificaciones donde lleguen a ese nivel de hablar de sistemas sociales o sistemas de otro tipo comparativamente. En nuestro caso, como les decía el día anterior, nosotros usamos la clasificación del mapa sistémico del universo, estos 4 tipos de sistemas indicados, porque son los que nos van a ser de mayor utilidad para abordar el estudio de esos 4 tipos de sistemas. En particular, vamos a empezar ahora, en unos minutos, a finalizar esta revisión, con los sistemas abstractos diseñados. Y luego, posteriormente, en la siguiente unidad, vamos a hablar de comportamientos dinámicos de los sistemas naturales y los sistemas de actividad humana. Y dijimos que los sistemas físicos diseñados, esos no los vamos a estudiar tan a detalle, pero sí vamos a ir poniendo ejemplos de ellos, porque realmente los sistemas físicos tienden a ser sistemas lineales que no son tan complejos, aunque hoy en día, pues sí, ya hay algunos como los que se basan en la inteligencia artificial y algún tipo de inteligencia que podrán tener características muy parecidas a las que vamos a ver de los sistemas naturales o los sistemas de actividad humana. Así que implícito estará ese estudio a lo largo de las próximas unidades 3 y 4 del curso. Muy bien. Si hay alguna otra observación sobre las respuestas que acabo de dar a Matus y a Isaac, pues pueden comentarla. A Daniel, sobre su pregunta, lamentablemente no es posible. Indicaba el día anterior que no puedo programar la versión corta, así que todos tenemos que estar muy atentos y activos a la hora y a la participación en cada periodo de clase, para que no pierdan sus oportunidades. Recuérdense que este es un curso virtual, pero podríamos decir que es un curso virtual sincrónico.
no es asincrónico totalmente. Así que ustedes tienen que estar conscientes que este curso es para que ustedes pues puedan participar remotamente en las actividades del curso, pero dentro de los horarios establecidos por la facultad, que son los que están definidos para dar el curso. Es decir, los jueves y los sábados es donde hacemos las principales actividades, así como van dentro de este horario y cualquier regularmente entrega de tareas en este horario, aunque las tareas podemos ser un poco más flexibles y atendiendo a la solicitud que me indicaban hace unos minutos al inicio. Insisto y reitero nuevamente es que las entradas de las tareas que yo ubico regularmente son las entradas para que ustedes entreguen la tarea. No son la definición de la tarea, porque la definición la damos cada día de clase previamente a los siguientes días en donde se va a entregar la tarea. Sin embargo, ya que no sabían esa o no tenían claro esa premisa, ese supuesto del curso, para la tarea número 4 del día de hoy, por ahí se las he extendido, dado que veo que hay poca entrega. Actualmente en este momento tenemos 29 estudiantes que han entregado esa tarea. Vamos ya hay una extensión para que puedan entregarla durante el día de hoy, hasta las 11 de la noche de hoy, para que tengan más tiempo. Pero por favor, como les digo, estén atentos y activos cada día de clase, porque las tareas se dejan en el desarrollo del contenido del curso para que ustedes refuercen, amplíen o ejerciten algunos de los temas que estamos cubriendo en el curso. Teniendo eso en cuenta, entonces, vamos a dar por terminado la práctica o la realización de esta evaluación cuota número 1 y vamos a pasar al contenido de la unidad 2 del curso. En esta segunda unidad, como les decía, vamos a abordar el estudio de particularmente los sistemas abstractos diseñados. Pero antes de llegar a esa unidad, hay un inciso de un tema al final de la unidad 1 que yo omití los días anteriores y que voy a comentar brevemente en este momento porque va a servir de base para que podamos adentrarnos a lo que son los sistemas abstractos diseñados. Ese punto tiene que ver con los hábitos de un pensador sistémico. Realmente, cuando hablamos de hábitos, hablamos de una serie de prácticas frecuentes que las personas que adoptamos esta forma de pensar, regularmente buscamos estar desarrollando, estar haciendo frecuentemente, que nos también identifica como esos pensadores sistémicos que utilizamos esa teoría de sistemas que hemos estado cubriendo de base y que desarrollamos naturalmente de una forma dinámica, de aprendizaje, esas habilidades que están asociadas con estos hábitos frecuentes. Esta es otra perspectiva de estudiar lo mismo que hemos empezado a estudiar en la teoría de sistemas, solamente que desde un punto de vista más práctico, más desde la perspectiva de qué es lo que nos toca hacer, qué es lo que deberíamos de estar haciendo para identificarnos desde la perspectiva de otras personas como pensadores sistémicos. Y en este sentido, vamos a utilizar, aunque hay diferentes modelos que describen qué es lo que hace un pensador sistémico, nosotros vamos a usar el modelo que nos proporciona la organización Wiley Foundation de Estados Unidos, que se dedica a la difusión y a la promoción del pensamiento sistémico para su desarrollo en la educación. En Estados Unidos, en las instituciones educativas de los niveles más bajos de la educación, incluso nivel primario, preprimario y secundario, se fomenta que se pueda desarrollar este tipo de pensamiento sistémico.
Y acá tenemos una síntesis de 14 hábitos. Y por favor, ignoren esos recuadros rojos por ahí que se me fueron de más. Más adelante nos van a seguir los recuadros para resaltar algunos hábitos que queremos ir profundizando. Pero en este caso, hago una introducción general que el objetivo de este curso es que ustedes comprendan y aprendan a poner en práctica el pensamiento sistémico acorde a estos 10 hábitos, a estos 14 hábitos, por lo menos estos 14 hábitos que pudieran ir manifestando en su comportamiento, los hará ir reflejando ese perfil de pensador sistémico que es lo que queremos que sea. Actualmente, cada hábito representa y está también respaldado con un conjunto de conceptos y de modelos que ya hemos empezado a mencionar en la teoría de sistemas, pero que vamos a ir profundizando y ampliando a otros modelos que la teoría de sistemas en las diferentes contribuciones de diversos autores que la han ido conformando, nos presenta y de ahí nacen estos 14 hábitos, desde esa perspectiva más práctica. Nosotros lo que vamos a hacer en este curso, a partir de ahora, especialmente de aquí, esta unidad 2 hacia adelante, es ir detallando de poco en poco, conforme vamos avanzando en la teoría de sistemas con más precisión, con más diferenciación de los diferentes conceptos y de los modelos, es ir abordando estos hábitos uno por uno. Aunque al principio puede ser que abordemos más que todos los conceptos y la teoría más relacionada con un hábito más a profundidad, siempre vamos a hacer referencia a algún hábito, ya sea antes o después de abordar la teoría de respaldo. Regularmente los hábitos se presentan por Wade Foundation como una descripción que nos indica esas prácticas que esperamos desde la perspectiva del estudio del pensamiento sistémico y del pensador sistémico, que esperamos que un pensador sistémico aprenda a desarrollar. Así como, por ejemplo, lo ven ustedes acá, Wade Foundation lo que hace es presentar un gráfico que vaya asociado al enunciado del hábito, que ya nos sirve de referencia para irlo recordando en forma asociativa gráficamente. De hecho, estas gráficas son un poco antiguas. Hay una actualización gráfica de estos hábitos más reciente. El próximo día se les voy a ir mostrando. Y luego también asocia algunas preguntas, una breve descripción y algunos modelos de referencia que a veces se representan con algunos esquemas diagramáticos, como vemos aquí la pirámide, la escalera y otros más aquí que vamos a ir haciendo referencia conforme vamos a ir estudiándolos. De hecho, para facilitar el estudio, Wade Foundation lo que hace es integrar todo esto, aparte de un texto que ellos publican, y de una página web que está con toda la información que ustedes pueden encontrarla ahí en los enlaces de UEDI para que puedan profundizar también este estudio como parte del contenido de referencia de lo que yo utilizo en clase. Pero también ellos publican unas tarjetas, que es lo que ahí ven en pantalla, es básicamente estas tarjetas que yo tengo aquí, en donde para estudiarlas pues, se indican cada hábito por una cara de la tarjeta, se muestra lo que es la descripción del hábito y en otra cara de la tarjeta se muestran más detalles sintetizados del modelo al que hacen referencia y de las preguntas que están ellos planteando para cada hábito. Son 14 tarjetas que representan 14 hábitos que debiésemos de aprender. Lo vamos a ir desarrollando, estos 14 hábitos a lo largo del curso. Y cada hábito, pues vamos a ir profundizando con un cierto nivel de detalle en lo que respalda la teoría y los conceptos que respaldan ese hábito. Vamos a empezar en este momento, como les decía, con la unidad 2 del curso, en donde estos 4 hábitos que están aquí
son la base de lo que queremos lograr desarrollar para esta parte de la teoría de los sistemas abstractos diseñados. Específicamente, hagamos un acercamiento por acá, hablamos de que un pensador sistémico considera cómo los modelos mentales, que vamos a ver en un momento que es el mismo concepto de paradigma o sistemas de creencias o sistemas abstractos diseñados, cómo estos sistemas afectan la realidad actual y el futuro que interpreta una persona con respecto a su interacción con su medio ambiente, con esos fenómenos de la realidad. Hay una incidencia de los modelos mentales o los sistemas abstractos diseñados en la forma de pensar de toda persona y determina también cómo es que se comprende la realidad. Es ahí donde el paradigma sistémico actúa como un modelo mental más que le da una forma particular a esos modelos mentales o sistemas de creencias que cada persona, cada uno de nosotros tenemos. Y el pensamiento sistémico, como ustedes lo pueden ver a través de estos 4 hábitos, nos indica que debemos, como pensadores sistémicos, ser conscientes de esta interacción entre nosotros como personas, como seres humanos que somos, como sistemas humanos que somos, y nuestro subsistema, el sistema abstracto diseñado, o los sistemas abstractos diseñados, que ya vamos a ver cómo es la dinámica de funcionamiento, porque estos determinan nuestra concepción de la realidad. Y tenemos que aprender a utilizarlos, una vez los comprendamos. Para utilizarlos, Wilde Foundation nos dice que un pensador sistémico reconoce y prueba las suposiciones o creencias que están en esos sistemas abstractos diseñados para poder actuar y para poder sacar conclusiones y determinar acciones en cualquier sistema, porque como vamos a notar en un momento, cuando comprendemos de qué trata un modelo mental, de qué trata un sistema abstracto diseñado, entonces nos damos cuenta que no es más que un sistema, un subsistema abstracto que nosotros utilizamos, que puede manifestarse de varias formas, pero que es una herramienta de desarrollo del conocimiento y del aprendizaje para guiarnos en nuestro actuar, en nuestra interacción con los otros sistemas. Por eso, entonces, cuando podemos profundizar ahora en la teoría de los sistemas abstractos diseñados, vamos a encontrar que hay hábitos como el de aprender a cambiar las perspectivas o como el de buscar entender lo que aquí Wilde Foundation identifica como la película completa, que hace referencia a la integración de los sistemas, porque esos son los hábitos que nos van a llevar al adecuado expresar de estas habilidades derivadas del pensamiento sistémico. Entonces, no se preocupen, ahorita es una introducción y vamos a eso, vamos a profundizar un poco más sobre lo que respalda y lo que establece cada uno de estos hábitos. Vamos a empezar por el primero de estos hábitos que tenemos aquí a la izquierda, que es haciendo un zoom ahí y viendo uno por uno, que nos va a llevar, como digo, el curso completo, el abordar de estos 14 hábitos. Así que empezamos con el primero de estos. Vamos a poner énfasis aquí porque, como les decía, cuando Peter Chelan hace una clasificación de sistemas, en donde identifica esos 4 tipos de sistemas que hemos estudiado, los sistemas abstractos diseñados son sistemas muy importantes de que tengamos claridad de qué son, de cómo se manifiestan, de cómo se comportan, cuál es su dinámica, porque esos sistemas, para empezar, forman parte de nosotros mismos como sistemas, somos seres humanos, sistemas humanos, decíamos, que tenemos que ser conscientes de cuál es la dinámica de nuestros propios subsistemas. Pero
tenemos tantos subsistemas que abordar nuestro estudio humano por completo, pues podría ser materia de estudio para un aprendizaje relacionado con ciencias médicas, ciencias psicológicas, ciencias biológicas. Se dan cuenta de cómo se integran muchas ramas de la ciencia en nuestro propio sistema humano. Pero dentro de las ciencias psicológicas o psiquiátricas también se identifica un espacio por ahí de la parte de lo que vamos a relacionar con lo que al inicio del curso hablábamos del pensamiento. Déjenme recordar la palabra de la característica de este pensamiento. El pensamiento cognitivo o metacognitivo. Ese pensamiento metacognitivo es el que vamos a poner énfasis ahorita. El cognitivo y el metacognitivo. Porque eso es lo que sucede a un nivel abstracto mental que determina y de hecho influye todos los demás sistemas humanos que tenemos. Wow Foundation nos lo dice de esta manera. Un pensador sistémico es consciente de cómo las creencias y las actitudes influyen en las perspectivas y las acciones. Y por eso nos recomienda que tenemos que aprender a cuestionarnos cosas como las preguntas que están aquí citadas. ¿Ah? Cómo están los modelos mentales actuales acercándonos a los resultados deseados, o cómo están los modelos mentales actuales obstaculizando nuestros esfuerzos en esa tarea, en esa área que queremos lograr, cómo estoy ayudando a otros a ver la influencia que los modelos mentales tienen en nuestra toma de decisiones o en la toma de decisiones conjunta o de otros. Estos son ejemplos nada más de preguntas, como ustedes van a verlo en todos los hábitos, que Wild Foundation nos da como una base de referencia, pero las preguntas las podemos nosotros extender, como vamos a ver en un momento, en los próximos días. Una técnica, una estrategia del pensador sistémico muy utilizada es la indagación, porque a través de la indagación se estimula el actuar de los sistemas abstractos diseñados que buscan respuesta a las preguntas que hacemos. Y esa búsqueda de respuesta a las preguntas es una forma de poner de manifiesto nuestros sistemas abstractos que nos van a llevar mucho al conocimiento y al aprendizaje que estemos buscando. En este caso, vamos a hablar de los modelos mentales o los sistemas abstractos diseñados que podemos y diferenciar como una de las capas o uno de los niveles en donde se manifiesta la realidad. Es decir, hay un modelo, el modelo que aquí en esta tarjeta, en esta identificación resumida de Wild Foundation de este hábito, se representa como una pirámide, como un triángulo piramidal dentro de un agua. Esta es una simplificación de una analogía mayor que vamos a ver con un poco más de detalle en un momento, quizás hoy o el próximo día, del modelo del Heisenberg, le llaman, en donde lo que los autores de este modelo nos quieren decir es que hay como varias capas, varias perspectivas, varios niveles de integración de la percepción de la realidad sistémica que asumimos como pensadores sistémicos en la que nosotros estamos inmersos. Puede ser, aquí se identifican los 4 niveles más importantes, podemos decir, aunque quizás algunos de ellos podemos hablar de subniveles. Incluso hay un autor que describe un 5.º nivel más abajo del nivel que aquí está citado como modelos mentales. Vamos a introducir estos y luego vamos a completar este modelo del Heisenberg, porque nos deja ver que cuando nosotros percibimos la realidad, la podemos percibir como una estructura de eventos, un conjunto de eventos, situaciones o hechos que suceden, que es el nivel más obvio y más común, en donde regularmente se establecen nuestros diálogos o comunicaciones cuando describimos lo que pasó, lo que está pasando, o lo que pasará en términos de hechos o de eventos que suceden en algún momento dado,
algún instante del tiempo y que tiene ciertos actores y que provocan ciertos comportamientos. Bueno, esos son los hechos o los eventos que suceden. Podemos percibir la realidad a través de esos eventos, que es la forma más común. Sin embargo, esos eventos no son más que la manifestación emergente de los sistemas involucrados en esos eventos. Y es por eso que si queremos comprender qué está pasando en una situación en donde se da uno o varios eventos que podemos describir, como decía, y vamos a ver más adelante, con comportamientos, con fechas, con lugares donde suceden, actores que están involucrados, etcétera. Realmente no vamos a llegar muy lejos de comprensión solo si nos quedamos viéndolos en términos de hechos, en términos de los eventos que suceden. Eso es la manifestación emergente, que es el resultado de la integración de sistemas o estructuras más complejas que dan origen a eso que estamos nosotros percibiendo con esos eventos. Abajo de este nivel de percepción de los eventos, tenemos un nivel que podríamos describir como lo hace este modelo, como nivel de los patrones de comportamiento, en donde ya no nos enfocamos solo en un evento, en una situación, un hecho que sucede en un momento determinado, sino que nos enfocamos como que en ver lo que sucede en una serie de eventos o hechos que de una u otra manera están relacionados entre sí en un periodo de tiempo, en una ventana de tiempo que nos describe algo más, un comportamiento que puede ser una tendencia, un patrón, que nos está dando señales de comportamiento emergente de algún o algunos sistemas. Y un pensador sistémico debería aprender a percibir ese nivel de los patrones de comportamiento, a identificar y a describir, como lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de este curso, para poder responder a esas preguntas de tipo de qué ha sucedido, cuáles son las tendencias, qué cambios han ocurrido derivados de esas manifestaciones de eventos que podemos identificar. Pero este ya no es un evento en particular, este es un conjunto de eventos que al integrarlo, al verlo en forma integrada, nos describe una tendencia, un comportamiento, un patrón, que aún así no es la estructura completa del sistema o los sistemas que están causando ese patrón. Los patrones regularmente son también características emergentes de los sistemas. Si queremos comprender cuál es la estructura subyacente de ese sistema o esos sistemas que están dando origen a esos patrones y que por ende en un momento dado presentan o se manifiestan con ciertos eventos, tenemos que comprender las estructuras sistémicas, que son esas estructuras subyacentes del tercer nivel de este modelo de niveles. La analogía del iceberg dentro del agua nos hace ver que cada nivel está más profundo, más escondido, podemos decir, como un iceberg dentro del agua, que si lo vemos al nivel del mar, a nivel del mar, digamos en un barco, lo vemos desde alguna plataforma o alguna isla o alguna zona terrestre que está al mismo nivel del mar, lo más obvio que veremos será solo lo que tiene que ver con los eventos, con los hechos, y todo lo que está por debajo del agua no lo podremos ver a menos que nos aventuremos a incursionar y a bucear hacia abajo de esa agua para ir encontrando los patrones y luego ir descubriendo las estructuras sistémicas, esas estructuras subyacentes citadas en este diagrama. Eso requiere esa analogía de aventurarse a introducirse, a navegar, a bucear hacia abajo. Es una analogía que nos lleva a que tenemos que profundizar en nuestro pensamiento, en nuestro conocimiento, tenemos que ahondar en nuestras habilidades abstractas para ir descubriendo el comportamiento real de esos sistemas. Y de ahí, el nivel de las estructuras sistémicas es un nivel de integración mucho más detallado de donde salen las emergencias de los patrones o de los eventos, y en donde vamos a
ubica nuestro estudio del pensamiento sistémico complejo, más adelante en la siguiente unidad, porque ahí es donde se puede comprender la naturaleza de dónde surgen esos comportamientos de patrones, esas tendencias y esos eventos. Sin embargo, eso es desde un nivel también de apreciación que nos proporciona la teoría de sistemas, que si la seguimos fielmente a sus principios, pues podemos llegar a comprender las estructuras subyacentes sistémicas. La situación que tenemos que distinguir aquí es de que lo que genera esa comprensión de esas estructuras subyacentes sistémicas es nuestros sistemas abstractos diseñados, que podemos denominar en forma simple como nuestros modelos mentales. Pero cuando estemos aquí en esta unidad, el término modelo mental, el término de sistema de creencias, o el término de sistema abstracto diseñado, o el de paradigma, y algunos otros que más adelante vamos a ir viendo en las lecturas y en los videos de esta unidad, vamos a estar hablando de lo mismo, de un sistema abstracto que existe en nuestra mente, que nos permite generar comprensiones como las de las estructuras subyacentes sistémicas, como cualquier otro tipo de comprensión de la realidad desde cualquier otra conjunción, podemos decir, de principios o creencias que podríamos decir desde cualquier paradigma, que como hemos dicho ya antes, el problema sistémico es un paradigma más de una forma de pensar, pero ya vimos que el paradigma reduccionista, por ejemplo, o el paradigma analítico, es otra forma de pensar que tiene sus premisas y que están basadas más en la descomposición, la diferenciación, y que ignora o desprecia la integración y que da una forma de pensamiento en particular. Y casi podemos citar muchos otros ejemplos de paradigmas. Todos ellos están actuando a un nivel de nuestros modelos mentales o sistemas abstractos diseñados. Esta pregunta de qué suposiciones, qué creencias, qué valores tiene la gente sobre el sistema, si lo hacemos en términos sistémicos, es clave para comprender nuestros paradigmas o sistemas abstractos. Y aquí entramos entonces a un tipo de sistema que tiene una complejidad dada por su, también por su contenido, de qué está hecho este sistema. Es un sistema abstracto. A ver, de los que hicieron su tarea para el día de hoy, ¿qué ejemplos pudieron encontrar sobre sistemas abstractos diseñados? Pueden comentarlos, escribirlos en el chat de este Meet. Cualquiera que hubieran identificado. Ejemplos de los sistemas abstractos diseñados. Gracias, Carlos y Mariana, por empezar a dar ahí ejemplos. Vamos a dar un momento ahí para que otros aporten sobre lo que hicieron en su tarea. Solo digan ahí cuáles pusieron dentro de la categoría de sistemas abstractos diseñados. Muy bien. Veo por acá varios ejemplos.
donde definitivamente que todos, para hacer sistemas abstractos diseñados, tienen que tener la característica de estar compuestos de ciertas premisas o principios. De la perspectiva matemática de los sistemas matemáticos podríamos hablar de ciertos axiomas, el método científico, por ejemplo, el lenguaje, que también se compone de ciertas reglas que describen su comportamiento, todos los sistemas matemáticos, como bien dice Xavi y Rodrigo, la criptografía también, a cierto nivel, algunos un poco más abstractos, otros un poco menos abstractos, pero todos tienen, si los profundizamos a analizar en su estructura, un conjunto de premisas o de reglas de comportamiento que suponemos válidas, como en el caso del software de las computadoras, lo que serían los lenguajes de programación de ese software para poder crearlos. Y sí, en general, cualquier modelo del cual parte una definición de alguna manifestación concreta, como bien lo dice Cosevi de los deportes, por ejemplo, cada deporte parte de una definición del deporte según sus reglas y sus modelos de participación y de puntuación. No en sí el deporte, que sería la acción de la dinámica de las personas que están haciéndolo, sino lo que establece la definición de ese deporte, de cómo debe practicarse y cuáles son sus reglas y comportamiento, o, como bien lo dice Marcelo, en términos de la música y todo lo que tiene que ver con la notación musical, que nos describe también ciertas normas y ciertas formas de interpretar o establecer los sonidos. Los sistemas de ecuaciones y cualquier sistema matemático también cabría ahí, porque, como les digo, en las matemáticas es donde se usa mucho esa definición axiomática, como en el álgebra, pero también en las ideologías, como bien lo dice Matus, que las ideologías de la filosofía, de las ideologías políticas, ideologías partidarias, las ideologías de cualquier tipo, podrían caber en ese espacio. Por ahí, Matus también, en forma de cuestionamiento, plantea los sentimientos. Tal vez ahí lo que tendremos que diferenciar es cómo los sentimientos o las emociones están relacionadas con esas estructuras abstractas de axiomas, de reglas, de conceptos que nos describen los sistemas abstractos. No precisamente los sentimientos son sistemas abstractos, pero sí vamos a encontrar por ahí que esos sentimientos, sus emociones, están relacionados y son en parte manifestaciones de los sistemas abstractos o interacciones de este sistema abstracto con un sistema un poco más sutil y complejo. Vamos a hablarlo un poco más adelante. Bien. Bueno, Pablo nos mencionó el sistema de control adaptativo. Sin embargo, esos, dependiendo de cuál estemos hablando, porque hay muchos sistemas de control adaptativo, por ejemplo, en el ser humano ya poníamos ejemplos como los sistemas de control adaptativo de tipo biológico, que se manifiestan en forma automática, como el de regulador de temperatura interna del organismo, del cuerpo humano, en donde muy probablemente los sistemas abstractos no tienen una, puedo decir, injerencia directa, es decir, ese sistema de control adaptativo no es un sistema abstracto, un sistema abstracto diseñado, sino más bien es un sistema biológico natural, podemos decir. O sea que los sistemas de control adaptativo podrían ser, pero si son aquellos que son de naturaleza abstracta, como vamos a ver algunos ejemplos más adelante, aquellos que nos delimitan a un nivel de la estructura abstracta de estos sistemas algún comportamiento adaptativo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, procesos de aprendizaje, como vamos a ver, donde se crean ciclos de aprendizaje, en donde hay retroalimentaciones que a través de nuestra interpretación, nuestro asumir conscientemente que
nuestro comportamiento puede tener cosas incompletas, fallos, errores, que llamamos errores, que realmente pueden verse desde una perspectiva diferente, como decir, reflejo de aprendizajes, estímulo de aprendizajes futuros. Ahí, a nivel de ese conjunto de supuestos o creencias que nos ayudan a aprender, podríamos ver un sistema de control adaptativo abstracto, pero tendría que ser abstracto, porque de eso vamos a hablar ahora. En esta unidad hablamos de sistemas abstractos diseñados. Entonces, aunque esta pirámide o este Eisenberg se los he dado como referencia de dónde vamos a empezar el estudio de los sistemas, entrándonos a más profundidad de las reglas y los conceptos de la teoría de sistemas, más adelante vamos también a ir cubriendo los otros niveles, porque primero tenemos que ser conscientes de cómo nuestros sistemas abstractos nos ayudan como herramientas para poder desarrollar la comprensión de las estructuras sistémicas subyacentes, que sería el nivel superior, en donde vamos a ver ejemplos ya de sistemas naturales, de sistemas de actividad humana, o sistemas físicos diseñados, y cómo estos generan patrones de comportamiento que se dan al nivel de el que aquí está escrito como patrones de comportamiento o tendencias. Y luego entonces vamos a entender con mucha más facilidad el cómo entonces se dan esas manifestaciones emergentes de los eventos, ¿no? Más o menos esa es la dinámica de estudio que vamos a seguir en esta secuencia de unidades del curso que nos falta. Entonces, hablemos con más precisión sobre estos sistemas de pensamiento. Vamos a ver. Permítame un momentito. Sí. Dije un poco más de detalle para ir llegando a esa definición de los sistemas abstractos diseñados. Cuando nosotros actuamos o pensamos sobre algo, están ahí en manifiesto esos sistemas. Están a un nivel abstracto y su estructura naturalmente está dada por elementos abstractos y relaciones abstractas. Por ejemplo, en forma práctica, What the Foundation nos lo dice, como cuando vamos a adoptar a una nueva mascota, si tenemos a dos personas, como en este caso la mamá de una niña que está pensando sobre esa acción de adquirir una nueva mascota, derivado de sus propias experiencias y sus propios aprendizajes y conocimientos. Por ejemplo, aquí vemos que la niña lo puede ver como una oportunidad para divertirse, para jugar, ¿no? Que se representa a través de esa nubecita y esa imagen gráfica, que como bien dicen, una gráfica dice más que 1000 palabras, que eso es lo que pasa muchas veces con los sistemas abstractos o los modelos mentales, que con una gráfica se expresan más fácilmente, porque para comprenderlos hay que escribir en forma textual o hablada muchas palabras, muchas veces. Pero, por ejemplo, la mamá acá, pensando sobre lo mismo, tiene otra concepción. Ve a la mascota como una responsabilidad financiera adicional. Hay que comprarle comida, hay que comprarle todos los accesorios que necesite, hay que estar llevando a bañar, a que el doctor esté controlando, el veterinario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos dos perspectivas diferentes. Los modelos mentales, o los sistemas de creencias o sistemas abstractos, están constituidos por un conjunto de supuestos o creencias que desarrollamos a partir de nuestra experiencia, regularmente empírica, regularmente nuestra experiencia de vida, desde que empezamos a tener cierta noción, cierta conciencia en este mundo en el que vivimos, y que a través de nuestros sentidos percibimos la realidad, pues desde el niño, desde el pequeño que va explorando y aprendiendo con sus sentidos sobre el contexto que le rodea, vamos creando esos sistemas abstractos, esos modelos mentales. Y estas estructuras abstractas, estos sistemas, son los que usamos de herramienta
para interpretar la realidad. Cada uno, cada persona, cada uno de nosotros, cada individuo en general, tiene sus propios modelos mentales o sus propios sistemas abstractos que desarrolla personalmente. Realmente lo desarrolla basados en el contexto en el que ha vivido, la cultura que está en el contexto de esa parte de la sociedad o esa familia o esos sistemas de actividad humana en los cuales ha interactuado, que son parte de sus experiencias de vida, podemos decir, como lo dice Web Foundation aquí. Y entonces, de alguna forma, muchas veces, y la gran mayoría inconscientemente, se va creando los sistemas abstractos, esos modelos mentales, que vamos utilizando para poder interpretar la realidad con la cual estamos conviviendo. Ahí es donde tenemos que ser conscientes de la existencia de estos sistemas, porque como bien se menciona aquí en esta lámina, que nos decía Donella Meadows, una gran impulsora de todos estos conceptos de teoría de sistemas, recuerden siempre que todo lo que sabemos y todo lo que todos saben es solo un modelo abstracto, un modelo que representa lo que suponemos existe en la realidad. Por eso decíamos que desde la perspectiva de la teoría de sistemas, los sistemas no podemos afirmar 100% que existen ahí en esa realidad que estamos comprendiendo, estudiando a través del paradigma sistémico o del sistema abstracto diseñado que llamamos pensamiento sistémico. Lo que dijimos fue que el concepto de sistema es la asunción, la convención, el supuesto que tenemos en nuestro paradigma sistémico de que toda esa realidad compleja que nos rodea y en la cual muchas veces participamos como el sistema de actividad humana, son sistemas. Y desarrollamos toda una teoría de sistemas como una composición de conceptos y de relaciones conceptuales entre estos que nos describe y nos facilita la descripción de cualquier realidad compleja como interpretada como sistema. Pero eso es una asunción y un supuesto que debe de adoptar un pensador sistémico a voluntad si así lo desea. Y si no, pues utilizará cualquier otro conjunto de supuestos y creencias que de repente están implícitamente adquiridas o inconscientemente, y igual no va a ser consciente de sus propios modelos mentales o sus propios sistemas de creencias. Pero ahí están, esos modelos, esos sistemas abstractos, están presentes en nuestra mente. Y lo que, como dice Donella Meadows, tenemos que aprender es ver esos sistemas, identificarlos, desafiarlos, incluso invitar a otros a que nos desafíen en nuestros propios sistemas de creencia, nuestros propios sistemas abstractos, para poder hacer evidente nuestras suposiciones y encontrar si hay errores o hay omisiones en esas suposiciones que al complementarlos con lo que hace falta nos dan más claridad, más visión, nos da más conocimiento y más comprensión sobre esos sistemas complejos de realidad. De la misma manera, podemos colaborar con otros a lograr eso a través de diálogos y a través de comunicaciones que permitan esa interacción consciente de nuestros propios sistemas abstractos diseñados. Idealmente, eso es lo que debería de llegar a ser un pensador sistémico. Sin embargo, cuando no somos pensadores sistémicos, regularmente este concepto de sistema abstracto, de modelo mental, queda o está presente en nuestra mente a un nivel inconsciente. No nos damos cuenta que estamos usando un modelo mental o un sistema abstracto para sacar las conclusiones que sacamos o tomar las decisiones que tomamos o actuar como lo hacemos. Ahí está determinado ese actuar, esa decisión, esa comprensión,
esa teoría que describe esa realidad por ese modelo mental o ese sistema abstracto de creencias que lo está generando. La, la, la manifestación en sí, la toma de decisión, el acto que hacemos, la descripción que damos, la teoría que expresamos, no es más que una propiedad emergente de esos sistemas abstractos diseñados como lo vamos a estudiar en esta unidad. Veámoslo a la luz de algunas definiciones, aunque aquí esto también es un gran reto porque es igual que como vimos que era el reto de definir el concepto de sistema. Aquí es ampliar este concepto y vamos a decir cuál es el concepto de un sistema abstracto diseñado, o más bien vamos a referirlo como un paradigma. Aquí vamos a usar un material del autor Peter, Peter Chelan es el de nuestra estructura sistémica. El autor de este enfoque paradigmas, perdón que olvidé el nombre, en un momento lo vamos a ubicar por acá adelante, en una definición más completa. También citamos al autor J.L. Lemoyne, con la definición original que ya veíamos días atrás, de lo que es un sistema. Pero para estudiar específicamente los paradigmas, porque nuestro objetivo de recurso es el paradigma de sistemas, eso está muy claro. Esa teoría generalista que busca esa visión integral o unitaria del universo, del mundo, y que todo lo que existe en ese universo es un conjunto de sistemas, y ese mapa sistémico está compuesto de todos esos tipos de sistemas que hemos hablado. Ese es nuestro paradigma, nuestro objetivo de curso. Pero es un paradigma, es un sistema abstracto más, igual que cualquier otro sistema abstracto que existe y que cualquier persona pueda adoptar. Entonces, nuestro reto ahorita es hablar de estos sistemas abstractos diseñados. Joel Barker, era el autor que quería citar hace un momento, quien hace una recopilación de todos estos conceptos que vemos acá, estas definiciones, que a través de otros conceptos nos van a ampliar qué es un sistema abstracto diseñado. Solo que Joel Barker lo hace en términos de la distinción de paradigma. Pero lo que está escribiendo y de lo que está hablando cuando habla de paradigmas es de los sistemas abstractos diseñados. Hay un libro que creo Joel Barker que se llama Paradigmas, así como tal, y luego de este, pues muchos otros autores han escrito sobre el mismo concepto, ampliando un poco esta teoría, que básicamente es la teoría de los sistemas abstractos diseñados. Vean aquí las definiciones. Y entonces pueden ustedes ya contrastar con lo que hasta este momento han supuesto o entendido cuando yo he mencionado el concepto de paradigma o hemos hablado de los sistemas abstractos diseñados. Conjunto de compartidos suposiciones, nos dice Adam Smith, es decir, una manera de cómo percibimos el mundo. Y nos hace una analogía ahí simpática del agua para el pez, ¿eh? Porque en esa referencia nos hace ver que un pez percibe el mundo como ese universo lleno de agua, porque ahí es donde está experimentando el pez. Y no será la misma experiencia de un ser humano que no pasa su vida dentro del agua, o de cualquier otro ser animal, ser vivo que en la tierra o en el aire se mueve, como los pájaros, los caballos, cualquier otro animal, que pueden tener una concepción de la realidad, pero va a ser diferente derivado de su propio paradigma. El del pez está muy influido por su experiencia en el agua. Esa analogía solo nos describe que todo depende de lo que sea nuestra propia experiencia y de lo que nosotros usamos, que es ahí donde se construyen los sistemas abstractos, para explicarnos ese mundo que nos rodea y que nos ayuda a predecir el comportamiento de ese mundo, ese sistema cercano y o del mío propio dentro de ese entorno sistémico. Joel Barker nos lo dice de una manera más, vamos a decir, una definición un poco más operativa para poder trabajar con estos sistemas abstractos o estos paradigmas. De hecho, hay un video que busca sintetizar
los conceptos del libro Paradigmas de Howard Barker, que ustedes tienen already, que les voy a pedir por favor que lo vean para poder profundizar sobre estas características de los sistemas abstractos. Y Hall nos describe un sistema abstracto como un conjunto de reglas y disposiciones, muchas veces escritas o no, que es otra forma de decir que son explícitas o están implícitas, conscientes o muchas veces de una manera inconsciente se van definiendo, que hacen dos cosas. Esas reglas establecen y delimitan un comportamiento, una forma de actuar de un sistema. Nuestro propio sistema regularmente integrado a otros sistemas. Nos indican cómo comportarnos dentro de esos límites. Por un lado están los límites, que dan las reglas y las disposiciones, y por otro lado está el actuar de cada uno de nosotros dentro de esos límites que representan algún sistema de la realidad, o nosotros mismos como sistema. Para conseguir eso que llamamos regularmente el éxito, ¿no? Como dice Howard Barker, indican cómo comportarse dentro de los límites para tener éxito. O sea que ahí hay un conjunto de conceptos que están asociados a una forma de ver cierta realidad en la cual nosotros mismos participamos. Willis Harman nos dice que un paradigma es la forma básica de percibir, pensar, valorar y actuar con base en una visión particular de la realidad. Ahí está ese componente de nuestra perspectiva, nuestra percepción a través de los sentidos, son una herramienta para poder crear y poder utilizar y poder ir conformando esos modelos mentales, esos paradigmas como sistemas abstractos. Nuestro reto aquí entonces es hacer un estudio sistémico de estos sistemas abstractos. Si lo hacemos en términos sistémicos, aplicando siempre el método de integración o de la síntesis del pensamiento sistémico, pues es importante ubicarnos el contexto en el cual este tipo de sistema se da. Como lo vemos aquí en estas definiciones, y también en esta otra definición que está en el recuadro amarillo, vamos a hacer aquí un poco de acercamiento para que se lea bien, que nos dice que un paradigma es un modelo desde donde nos situamos conceptualmente para mirar hacia la realidad, cualquiera que ésta sea, y desde ahí poder identificarla, describirla, analizarla y reflexionar sobre ella, lo cual nos lleva muchas veces a actuar en esa realidad, a tomar decisiones para actuar en esa realidad, a buscar influir esa realidad de alguna manera a partir de esas decisiones. Pero es ese modelo, el modelo conceptual desde donde nos ubicamos, nos situamos, para poder hacer todo ello, para poder identificar esa realidad, para poder describirla, para poder desarrollar una teoría sobre esa realidad, lo cual quiere decir de que para que un paradigma tenga sentido, más que un concepto excesivamente abstracto de por sí, paradigma no tiene mucho sentido, sino que el paradigma tiene que modelar algo. Y ese algo a la realidad es sencilla la creación de ese sistema abstracto. ¿Qué voy a modelar? Es lo que cualquier persona quiera modelar. En algún momento de su desarrollo de su vida puede tener necesidad de modelar algo de la realidad. Recuérdense que aquí dice un modelo en donde nos situamos conceptualmente para mirar hacia la realidad. Decíamos antes, si queremos comprender cómo es la situación de nuestra familia y el rol que yo estoy jugando en ella y lo que se espera de mí y lo que no se espera de mí, o si queremos ubicarnos en el contexto de la sociedad o en algún sistema de enseñanza-aprendizaje, un sistema educativo en donde pueda estar participando en un momento dado, como en esta universidad, o en algún sistema laboral, en una experiencia de trabajo donde tengo quizás alguna responsabilidad con herramientas tecnológicas para desenvolver mi experiencia, mi pericia, mis habilidades para trabajar en alguna realidad en particular. Ahí puede haber un modelo mental, un sistema de creencias, un paradigma que nos guíe y nos determine ese comportamiento.
Estamos hablando de algo abstracto, conceptual, que se crea en algún momento a partir de nuestra experiencia y lo que recibimos de información por nuestros sentidos, que se va conformando con un conjunto de relaciones conceptuales, relaciones abstractas. Entonces, ¿de qué están compuestos los sistemas abstractos diseñados? Sería la primera pregunta. ¿Cuáles son las partes, los elementos de un sistema abstracto diseñado? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? Con lo que hemos dado de introducción a este tipo de sistemas, ¿cuáles son las partes, los elementos que constituyen un sistema abstracto diseñado? ¿No hay respuestas? ¿Está difícil describirlas con alguna palabra? ¿Sí? Bueno, recuérdense, ¿dónde se dan esos sistemas? ¿Cuál es el contexto del sistema abstracto diseñado? ¿Cuál es el medio de un sistema abstracto diseñado? Respondamos esa pregunta. Entonces, primero, ¿cuál es el medio en donde se dan los sistemas abstractos diseñados? O los paradigmas. Si le dan un nombre a ese medio, a ese contexto donde se dan los sistemas abstractos diseñados, ¿qué nombre daría? ¿No lo ubicamos? Bien, gracias, Matus. Sí, son preguntas un poco complejas, sobre todo porque no estamos acostumbrados a desarrollar ese pensamiento cognitivo o incluso metacognitivo que describíamos al inicio del curso. Cuando hablamos del pensamiento metacognitivo, hablamos del pensar sobre cómo pensamos. Y ahí es donde está el detalle. Si queremos responder estas preguntas, tenemos que ver los sistemas de pensamiento que nos permiten pensar sobre cualquier cosa, incluso sobre nuestro propio pensamiento, que es la pregunta realmente que estoy haciendo. Ese es el pensamiento metacognitivo y es el que vamos a poner en práctica en esta unidad, desde hoy, en estos siguientes días. Como bien, lo responde por acá un poco con duda, Matus y Juan Carlos. Ese contexto, ese medio que estamos hablando, tiene que estar relacionado con la forma de pensar. Entonces, si es una forma de pensamiento, como decíamos, y si el paradigma o el sistema abstracto que estamos hablando, por ejemplo, el sistema abstracto que representa el modelo reduccionista, lo vemos y lo exploramos, lo tendríamos que explorar dentro de una representación simbólica, como bien dice Juan Carlos, que se dé en el nivel abstracto de nuestra mente. Quizá la palabra más precisa para describir el medio, el contexto de nuestros sistemas abstractos sería nuestra mente, nuestros procesos mentales o nuestra estructura abstracta mental. Ahí es donde están los sistemas abstractos diseñados. Y si están en nuestra mente, son los componentes que nos permiten pensar, que permiten actuar a esa mente que forma parte de nuestro sistema humano. Ubicado, podríamos decir, geográficamente, físicamente en nuestro cerebro, como dicen muchos investigadores de las ciencias humanas, en donde el pensamiento radica en la manifestación del cerebro. Ahí, en nuestra cabeza, en la parte de arriba donde se manifiestan nuestros pensamientos, y muchas veces lo asociamos así, es ese entorno en donde están los sistemas abstractos diseñados. Entonces, si está en ese entorno abstracto, en ese entorno de pensamiento de la mente,
sus componentes, su estructura tiene que estar creada, estar conformada por elementos que son de la misma naturaleza de lo que existe en la mente, regularmente asociado con conceptos para que podamos asociar esos sistemas abstractos con conceptos, con ideas, con definiciones de conceptos, ideas que se integran entre sí para darle un sentido explicativo o de representación para crear un modelo de alguna realidad en particular sobre la cual construyamos ese sistema abstracto. Por eso decimos, un paradigma realmente puede ser sobre la forma en que tenemos que trabajar, la forma en que aprendemos, estudiamos, o sobre nuestra familia, o sobre nuestra concepción de lo que es la vida, o sobre nuestras creencias o supuestos de lo que es comunicarnos con otros, o de lo que son eh, las situaciones sociales, o lo que puedo modelar mentalmente qué esperar de las mujeres, qué esperar de los hombres, qué esperar de los profesores. Cualquiera de esas partes de la realidad que tenga que comprender, primero lo voy a modelar, consciente o inconscientemente, en la mente, a través de una serie de conceptos, ideas que se integran entre sí, a través de ciertas relaciones que vamos a estudiar en los próximos días, para conformar una estructura abstracta. Ahora bien, profundizar a ese nivel, pues ya viene siendo un poco retador y complejo porque es un nivel abstracto. No nos vamos a detener mucho ahí. Y empecemos por, que sí vamos a hacer referencia a esa estructura abstracta, y vamos a verlo un poco más a detalle en los próximos días. Empecemos por la manifestación emergente de esas estructuras sistémicas abstractas. Entonces, por el tiempo voy a dejar hasta acá este día de clase y les voy a pedir, y nuevamente reiterando, que como tarea vean el video de paradigmas de Joel Barker que está disponible en una entrada de la unidad 2 del curso en UEDI. Ahí, me parece que unos 20 minutos, Joel Barker sintetiza las ideas de su libro y de lo que son los sistemas abstractos, que él llama paradigmas, y de las características que tienen estos paradigmas. Voy a pedir favor que vean el video y que hagan una síntesis del video, resaltando, su síntesis va a ser resaltar cuáles son las características que tienen los paradigmas. ¿Cuáles son las características de los paradigmas, según las describe Joel Barker en su video? Porque esas características son las que corresponden a los sistemas abstractos diseñados. Esa es la tarea. Van a ver el video y como resultado de ese aprendizaje del video, que lo pueden ver varias veces si lo necesitan, van a sacar su resumen de características de los paradigmas que van a corresponder a las mismas características de los sistemas abstractos diseñados que estamos estudiando en esta unidad. ¿Entiende la tarea? Muy bien. Y el próximo día vamos a hablar de sus resultados, naturalmente. Esta sería tarea para el próximo sábado. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario? Repito, Axel. La tarea es ubicar el video de paradigmas que está ahí en UEDI, dentro de la sección de la unidad 2 del curso. La unidad 2 que tiene que ver con los modelos mentales o sistemas abstractos diseñados. Y para ser más concreto, ustedes van a ver que la primera entrada dice video sobre paradigmas, en ese. Tienen que ubicarse y ahí está ese video que tienen que ver y que luego de verlo tienen que hacer una síntesis del video identificando en esa síntesis que lo van a integrar en un PDF para subirlo a la entrada que yo les voy a poner ahí de esta quinta tarea del curso. Van a sintetizar cuáles son las características de los paradigmas, cuáles son las propiedades o características que podemos identificar de los paradigmas que Joel Barker las va diciendo ahí en el transcurso del video. Entonces, sintetizan esas características, numeran las características número 1, número 2, número 3 y van describiéndolas y así entregan un PDF que tenga esas características.
de los sistemas abstractos que Howard Barker llama paradigmas. ¿De acuerdo? Muy bien, si no hay ningún comentario adicional, gracias por su participación el día de hoy. Seguimos en esta temática de los sistemas abstractos diseñados el próximo día sábado y hagan sus tareas. Tienen abierto también la tarea de hoy hasta el final del día, a las 11 de la noche, para que puedan tener la oportunidad de entregarla. Feliz jueves a todos.